Si podéis nuevamente abrir vuestras Biblias en Deuteronomio, pero ahora estaremos leyendo de los versículos 14 al 22, del 14 al 22. Dice así la palabra del Señor: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén y amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, seas hablando a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ser alimentados por ella, Señor, para nuestra vida aquí en esta tierra, el tiempo que tú nos tengas aquí, Señor, hasta que tú vengas. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, Señor, y tu palabra es verdad, y por eso en ella confiamos, en ella también está basada nuestra esperanza de saber que todo lo que tú has puesto en tu palabra se cumplirá y será hecho porque Dios así lo ha determinado y Dios así lo ha dicho. Te glorificamos en esta mañana y te pedimos que todo sea para tu gloria y tu honra. Lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, con esta situación de tener dos cultos en el calendario, la semana pasada me tocó a las 10 de la mañana y en este culto a las 11:30. Pero quisiera que pusiéramos, por eso quise que se leyera todo el capítulo 10, porque podemos hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el domingo pasado, cuando podemos ver que Dios, a través de Moisés, le ordena la segunda ley, y lo hace con motivo que realmente por la idolatría de su pueblo. Encontramos el domingo pasado que Moisés quebró las primeras tablas de la ley que Dios le había dado por la idolatría de su pueblo, que habían hecho un becerro de oro. Pero también había otros motivos, las nuevas generaciones, una nueva condición de vida incluso, porque pasaba de ser un pueblo nómada a ser un pueblo sedentario. También por la idolatría de los pueblos cercanos o vecinos que tendrían en la tierra de Canaán. Pero también para reafirmar el pacto hecho a sus antecesores, a Abraham, Isaac y Jacob. Y el título del domingo pasado era lo que Dios exige, lo que Dios pide a su pueblo. Y recordábamos que dice, Dios pide y exige, ¿qué quiere de ellos? Pero también tenemos que hacer alusión ¿qué nos pide a nosotros? Porque también somos parte del pueblo de Dios, somos sus hijos y por lo tanto debemos escuchar la voz del Señor para nuestras vidas. ¿Qué es lo que pide? Ya no para el pueblo de Israel, sino que pide el Señor en esta mañana para nosotros. Primero era que le temamos,
No el pánico, no el miedo, sino que el temor santo, o sea, la reverencia, la honra, la gloria para nuestro Dios. Que andemos en sus caminos. ¿Y cuál era la incidencia? Era que andemos ¿en qué? En su palabra. Porque Dios dejó determinado todos los caminos, todas las cosas que nosotros tenemos que hacer para que, como hijos de Dios, seamos obedientes a lo que Él ha prescrito en su palabra. Que ande en sus caminos, que le ames. Que le ames. Y hacíamos un inciso el domingo pasado, ¿cómo amamos al Señor? Porque la palabra de Dios es drástica, es fuerte. Dice que no somos dignos de ser hijos de Dios si amamos más a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a todo. Si no amamos a Dios más que a todos ellos, no somos dignos de Él. Y es fuerte, ¿no? Porque ¿cuánto amas tú a tu familia? ¿Cuánto amas tú a tus hijos? Yo decía el domingo pasado que amamos tanto a los nuestros que somos capaces de dar nuestra sangre, nuestros órganos, si es posible, nuestra vida incluso por ellos. Pero Dios nos pide más todavía, que si nosotros no le amamos a Él tanto o más todavía lo que amamos a la familia, no somos dignos de Él. Y parece fuerte, ¿no? Pero es la realidad. Que le sirvas, que todo lo que Dios te ha dado de capacidades, tú lo pongas delante del Señor. Y por supuesto, lo último era que guardes sus mandamientos y preceptos que Él ha estipulado en su palabra. Pero, ¿sabes? Concluíamos que todo esto que pide el Señor trae como... es un proyecto, yo creo, de parte de Dios, diseñado de una forma específica para nosotros. Porque el Señor sabe de lo que nosotros somos capaces de administrar. Por lo tanto, Él no nos va a pedir más de lo que nosotros podemos dar. Y tiene un propósito. Dice el versículo 14, la parte B, dice: He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de la tierra, y todo lo que en ellos hay. Pero el versículo 13 anterior dice: que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Siempre hay un plan, un propósito de parte de Dios. Siempre Dios tiene un plan, un propósito para sus hijos. Todo lo que exige anteriormente es para que nosotros tengamos prosperidad. Prosperidad de acorde también a lo como nosotros podamos administrar lo que Dios nos entrega, ¿no? Pero quisiera en esta mañana, con su ayuda, poder mirar por qué exige, por qué pide, en qué se basa Dios para pedir y exigir lo que hacía este resumen anterior yo. Dice el 14: He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay. Aquí vemos que Moisés está hablando al pueblo. Encontramos que Moisés está animando al pueblo para entrar en la tierra prometida. Esa tierra que fluye leche y miel, colocaba también al principio, ¿no? Que ellos iban a estar bien, Dios iba a quitar todos sus enemigos y esa tierra sería para ellos. Y vemos que realmente la tierra era fértil, buena, provechosa, podrían progresar, ¿no? Que Moisés tuvo esa visión desde lejos de la tierra prometida, pero él no pudo entrar. Él no se le permitió entrar ni a todos los hombres de guerra que salieron de Egipto. O sea, por eso este énfasis en la ley, que era una nueva generación de los que habían nacido en el desierto y ahora iban a entrar en la tierra prometida. Pero, ¿por qué pide Dios esto? ¿En qué se basa? Y leíamos el versículo 14. Porque Dios es Dios de dioses, Él es el creador y hacedor de todas las cosas, por su grandeza, por su poder soberano.
porque todo le pertenece a Él, todo, porque todo lo creado, el universo y todo lo que Él contiene, le pertenecen a Dios. Y lo vemos en el principio de Génesis, ¿no? Génesis 1. Podemos hacer una pequeña rápidamente una valoración. ¿Qué es lo que hizo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz de la misma y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha. Y así podemos seguir avanzando en los versículos hasta el capítulo 2:3, que dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Había sido una obra maravillosa, donde creó al hombre, los animales, todo lo que hay en la actualidad es producto de esa creación de Dios. ¿Para quién? Para nosotros, para el hombre, para su criatura. Y por eso podemos ver que en el versículo 14 podemos engrandecer el nombre del Señor, por su grandeza, por su poder, por ese gobierno de Él, ¿no? Encontramos también el Salmo 24, el 1 y el 2, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Qué podríamos resumir? Que todo es propiedad divina, todo es propiedad de Dios. No hay nada, hermanos, nada que nosotros nos podamos atribuir. Incluso Él lo pone. ¿Qué pone ahí en Levítico? Que la tierra no podía ser vendida, no podía ser, había como una concesión. ¿Por qué? Porque la tierra no le pertenece al hombre, la tierra le pertenece a Dios, a Él le pertenece. Y por lo tanto todo lo que hacen las inmobiliarias es ilegal ahora, porque no les pertenece. Eso todo pertenece a Dios. Pero como podemos ver, el pecado y todo lo que inunda lo contamina, ¿no? Pero ¿qué más podemos sacar de esto? Todo fue hecho por Él y para Él. Encontramos que Él es el alfarero. Él es el que crea, el que da forma, el que pule. Y vemos en la palabra del Señor que en el Nuevo Testamento pone que Él ha creado vasos para honra, pero también para deshonra. O sea que todo lo ha creado Él. ¿Qué más podemos ver, hermanos? Podemos ver que en el versículo 15 solamente dice: a tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Podemos decir que, dado al estudio de la palabra del Señor, encontramos un Dios soberano, porque Él elige los que son suyos. Suena fuerte, suena dictatorial, todo los adjetivos que quieras colocarle, pero sabes, ¿quién como Él? Porque si Él es dueño de todas las cosas, Él tiene el poder, la autoridad para elegir a su pueblo. Dice que a las familias las eligió Él, a su pueblo lo eligió Él, y no era porque era lo mejor que había en ese momento, sino porque su voluntad, su misericordia, su poder, todo lo que Él es, eligió a ese pueblo. Y en esta mañana, los que estamos aquí por gracia y por misericordia de Dios, hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido seleccionados por Dios para ser sus hijos. Es triste, hermanos, porque hay gente quizás que es muy buena, mejor que nosotros mismos, pero no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Sí, podríamos decir que Dios es injusto, que Dios hace su voluntad. Sí, hace su voluntad, pero es un Dios que no hace excepción de personas, sino que su voluntad se cumple por sobre todas las cosas. Todo
le pertenece a Él. Por lo tanto, su elección soberana, y nosotros somos la niña de sus ojos, somos su pueblo escogido, somos el Israel celestial, y por lo tanto Él, lo que ha escrito para su pueblo, Él lo cumplirá. Lo cumplirá, ¿por qué? Porque Él nos ama, y en eso se basa, porque si Él nos ama, por eso Él pide después, pedía más adelante que le amemos, porque es retribución del amor de Dios, que nosotros debemos amarle a Él también, porque Él, dice su palabra, nos amó primero. Él nos amó primero. En Efesios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Somos aceptos delante de Dios por medio de la sangre expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Porque hemos creído en la muerte expiatoria de Cristo. Pero la fe que tenemos tampoco es nuestra. La fe es un don de Dios dado para que nosotros creamos en esa muerte, en esa expiación, a través del poder del Espíritu Santo. En Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Él te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Y no solamente podemos basarnos en el Antiguo Testamento, podemos basarnos también en Juan 15:16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y en Efesios 1:4-7 dice: no nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En 1 Pedro 2:9-10: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea que Dios, a través de su palabra, está marcando cada etapa de la vida de los creyentes, y Él está marcando todas las cosas que Él quiere de los suyos, para los suyos y para su gloria. Parece egoísta, ¿no? Parece egoísta. Pero remontémonos un poco y pensemos, en la antigüedad un rey, ¿qué es lo que hacía? La palabra del rey era última palabra. El rey decía quién moría y quién vivía. Lo podemos ver en la historia, hemos visto películas de los emperadores romanos, ¿no? Su famoso dedo, vivía o moría. Pero sabes, Dios es más grande todavía. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, todopoderoso, soberano, santo, 3 veces santo. Él no hace nada por capricho. Y eso es lo que nosotros en esta mañana quisiera que entendiéramos, comprendiéramos, que realmente si nosotros estamos aquí en esta mañana, por gracia, por misericordia, es porque Él nos amó. Él nos amó. Y yo creo que si nos hacemos una pregunta, y hago la pregunta de la mañana, ¿no te parece increíble que el Dios de todas las, el creador de todas las cosas, se haya fijado en ti, en mí? A veces yo me pregunto ¿qué vio en mí el Señor para darme esa gracia, ese amor, para que yo le reconozca como Dios? Porque en nuestra lucha diaria, en nuestros pensamientos, a veces hay tantas cosas que niegan, como diciendo, estamos defraudando con nuestros pensamientos a que Dios nos haya hecho sus hijos, y le decepcionamos. Pero por sobre todas las cosas, cuando Él, su sí es un sí eterno, y si te ha hecho su hijo, y lo cumplirá hasta el final, hasta que Cristo venga y estemos con Él en el reino de los cielos, en la Canaán celestial. Ya no es la
en esta tierra, es la Canaán celestial, la tierra prometida en espíritu para todos los que han creído y para todos los que el Señor ha llamado. Aquí hay una palabra que realmente a veces es complicada. Dice el versículo 6: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Por los motivos que Dios instauró en el principio, Dios dio una ley una ley en Génesis 17, que lo leeré. Génesis 17, versículo 10 dice: este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será como señal de pacto entre mí y vosotros. Era un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Es un pacto también, según algunos comentaristas, era también como una parte higiénica para el pueblo de Israel que estaba vagando en el desierto y que no tenían tantas comodidades de limpieza y de higiene, ¿no? Pero eso es lo que, un anexo que dice un comentarista. Pero el símbolo que tiene es un pacto que Dios hizo con ellos. Y en Josué 5 también, Josué realmente nuevamente hace este pacto para las nuevas generaciones. Josué 5, del 2 al 5, dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. 5, me estoy adelantando a lo que Julio estaba trabajando. El 5:2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillo afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué circuncidó a los hijos de Israel en el collado. Todo el pueblo que ha salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Y todos los que después vinieron, pues tuvieron que hacer esa renovación del pacto que habrían hecho en un principio. Aquí aplicado hay una circuncisión espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo negro, toda la maldad que encubre el corazón del hombre debe ser circuncidado. Todos los malos pensamientos, todo lo que anida nuestro corazón de pensamientos negativos en contra de lo que Dios ha actuado, el Señor pide en su palabra que todo eso sea cortado, sea quitado. ¿Para qué? Para que haya una sanidad espiritual, una comunión con Dios, y así poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Lo encontramos tanto en Romanos como en Colosenses. A nosotros, en la actualidad, nosotros los gentiles, desde los tiempos de Cristo, no hacemos este rito, porque Cristo fue también nuestro sustituto en todo lo que Él cumplió la ley. En todo, Cristo cumplió la ley. Y si estamos en Cristo, nosotros estamos cumplidos en Él también. O sea que estamos metidos, cumplidos en todo lo que Cristo hizo cuando vino aquí en la tierra. Solamente que nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón. ¿Y cómo lo cuidamos? A través de su palabra, a través de la comunión, a través de la oración, a través de estar en comunión con Dios, pidiendo misericordia, para que esa lucha de la vieja naturaleza con la nueva naturaleza no nos tienda, no nos lleve hacia el pecado. Caeremos, hermanos, pecaremos a lo mejor de pensamiento, de palabra, de hecho, pero lo más grande, que no quedaremos postrados. ¿Por qué? Porque la gracia, la misericordia de Dios nos levantará si nosotros alzamos nuestros ojos, pedimos misericordia, clamamos y nos arrepentimos. El Señor nos restaurará. ¿Por qué dice
¿Por qué dice en el versículo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz? Vuestra cerviz hace alusión a la cabeza, a nuestros pensamientos, porque nosotros somos duros de pensamiento. Muchas veces se nos mete algo en la cabeza y y vamos por ese camino, aunque nos golpeemos, aunque caigamos, vamos, creemos que estamos en el camino correcto. Y por eso decía el domingo pasado, hay caminos que al hombre le parecen correctos o derechos, pero su fin es trágico, su fin es trágico. Por eso el Señor te pide que andemos en sus caminos. ¿Y por qué la terquedad, la dureza, la cerviz es una rebelión? Es algo instintivo en nosotros. Por naturaleza somos rebeldes. Por naturaleza somos desobedientes. Queremos hacer nuestra voluntad. Lo vemos en los niños pequeños. Los pequeñajos que dan 2 pasos y se caen, pero terquedad, necedad, desobediencia. Hay un espíritu en nosotros que desde pequeño quiere hacer su voluntad. Y aunque tú le digas al niño no meta la mano ahí, el niño la mete. Y o se puede hacer daño, o se quema, o le da un golpe eléctrico. Pero no, ¿dónde van los niños? ¿Cuál es su afán con los niños? Meter los dedos en el enchufe, ¿o no? Pero van allí. Y tú le dices, no, que hace daño. Pero ellos, hay que probarlo, hay que probarlo. Pero eso, imagínate, si somos ya mayores, también hay esa lucha en nosotros mismos. Esta rebelión nos recalca que nosotros debemos pedir misericordia al Señor, porque es algo que es una lucha que tenemos diaria. No es algo que aparezca de vez en cuando, sino que es una lucha diaria. ¿Y por qué tenemos que pedir? Porque Él, Dios, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Dice incluso que Él conoce nuestros pensamientos, incluso la intención de nuestro corazón. O sea, ¿a quién más podemos acudir sino que solamente a Él? ¿Qué más tenemos? La relación que tenemos con Dios. Podemos, o hacerla agradable o hacerla como conflicto. Por eso yo creo que las palabras del salmista dice: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay esa intención de desobediencia, de rebeldía. Que dice: cógeme y guíame por el camino eterno. Porque esa es nuestra naturaleza, hermanos. Y por lo tanto nosotros tenemos que aferrarnos al Señor. Por eso el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No tenemos a quien acudir, solamente a nuestro Dios. Y Él escuchará, Él atiende. Pero ¿qué más pide? El versículo 17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Una vez más está aquí la palabra recalcando que Él es Dios. Él es Dios. La grandeza de Dios. ¿Cuánta verdad hay en estas palabras? Dios es grande, todopoderoso. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos minimizando a Dios. Queremos encajarlo, queremos meterlo dentro de un marco. Pero Dios no cabe. Dios no tiene límite de tiempo ni de dimensiones. No podemos poner límites a Dios. Dios no tiene límites. Y por lo tanto la grandeza de nuestro Dios es la que realmente tenemos que nosotros marcar en nuestra vida, que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, y en este caso somos sus hijos.
Pero, ¿qué es lo que más hace Dios? Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor ilimitado, un amor justo, sin diferencia, raza, color, país, lengua, etc. Tiene un equilibrio Él, tiene un equilibrio imparcial y no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento? Ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Ni un vaso de agua. O sea que Dios no le debe nada a nadie, porque Él es Dios y es creador, Rey de reyes y Señor de señores. Pero su preocupación va más allá incluso. Dice su preocupación desde el principio con la viuda, con el huérfano, cosas básicas, el pan, el agua. Se cuida de las aves, viste los campos. Él prolonga esa misericordia a los suyos hasta estos tiempos. Y en estos tiempos a nosotros nos pide también que tengamos cuidado del huérfano, de la viuda, del desamparado, del extranjero. Yo cuando leía esto, yo pensaba, sí, yo soy extranjero aquí también. Y dentro de los planes de Dios, ¿qué es lo que hay? Yo hace 37 años, mis pensamientos eran irme a Canadá. Pero hace 37 años estoy aquí. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, el Señor determina los tiempos y las cosas que nosotros a veces no comprendemos. Pero ¿cuál es la clave? Que si nosotros entendemos y comprendemos esto, el único que recibe toda la gloria y toda la honra es Dios. La provisión de Dios, la providencia de Dios, Dios moviendo las cosas de acuerdo a su voluntad y a su misericordia. ¿Por qué, Erika, por qué tú estás aquí? Hermana Zulema, ¿por qué está aquí? Digna, Jesús, Mabel, todo, Micha, ¿por qué estamos aquí? Sí, a lo mejor nosotros en nuestros pensamientos dijimos, sí, vamos a ir para allá. Pero Dios muchas veces coloca obstáculos. Tú dices, voy a ir por aquí, planificaré todo, pero vemos que a veces las cosas se truncan y vemos que realmente tenemos que humillarnos y decir, Señor, ayúdame, porque realmente las cosas no salen como había pensado. Y cuando nos humillamos, el Señor abre puertas, camino, coloca una vereda en la cual podemos andar, provee los medios para poder hacerlo, y nosotros después miramos para atrás y podemos decir, gracias Señor por tu fidelidad, por tu amor y porque has hecho mejor las cosas. Amén. De lo que nosotros pensábamos. Y a veces es bueno que nosotros, el Señor nos recuerde a través de su palabra estas cosas, del huérfano, la viuda, desamparado, porque a veces nos olvidamos de ello, ¿no? Pero el Señor, Él nos olvida. Y porque Dios es drástico. El Deuteronomio 27 dice, maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito. Es drástico el Señor, ¿no? En el versículo 20 reafirma una vez más lo que el Señor: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Todo es en Él, por Él y para Él. Todo. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Somos siervos. ¿Y qué hace el siervo? Obedece. Obedece a su Señor. Pero nosotros somos rebeldes y queremos hacer nuestra voluntad muchas veces. Y vemos que el Señor también es un juez justo y también aplica su castigo, ¿no? Si hay estabilidad en nuestra vida de acuerdo a los preceptos del Señor, habrá estabilidad en medio de la familia, en medio de su pueblo y, por qué no decirlo, ojalá en medio de
esta humanidad, pero esta humanidad corre hacia una perdición eterna. Pero el versículo 21 es algo que llama la atención. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. En nuestra versión aparece cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Y si nosotros miramos hacia atrás, hermano, yo creo que tenemos que dar gracias y alabar y glorificar a Dios porque Él ha hecho realmente cosas grandes. Entonces Él debe ser el motivo, la meta. Él debe ser el propósito de nuestra vida, debe ser la alabanza a Dios en gratitud por lo que Él es, por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Porque no solamente algo puntual, sino que tiene un proceso. Y el proceso final es que Él nos llevará. Vendrá el Señor Jesucristo y nos llevará. Si es que no partimos antes también, por supuesto. Pero tenemos la confianza, la certeza. Y por eso hacía alusión a nuestro hermano Romildo. Él, cualquier cosa que acontezca, dice que Él está preparado. Él está preparado. Él sabe dónde va. Y yo he hablado con otros hermanos y hermanas, ellos saben dónde van. Y algunos, como decía algunas predicaciones anteriores, hay hermanos que dicen, ojalá el Señor me lleve pronto, porque yo sé a dónde voy. No tengo pánico, no tengo miedo. Pero el Señor tiene sus planes, sus propósitos, y ya veremos lo que el Señor hace. Pero lo que Él haga será para nosotros de alabanza para su nombre. ¿Qué más encontramos? En el versículo 21 encontramos que si Él es el sujeto de nuestra alabanza, tiene motivos para que nosotros le alabemos, por todo lo que Él ha hecho. Moisés recalca por todo lo que la demostración de poder que Dios hizo desde que entraron en Egipto hasta que salieron de Egipto a la tierra prometida. Dios hizo milagros maravillosos, grandes, que realmente lo hemos visto quizás figurado en algunas películas o en una historieta, pero realmente si analizamos todo lo que Dios hizo desde el principio de los tiempos hasta que entraron en la tierra prometida, realmente son cosas grandes, maravillosas, que el hombre trata de minimizar, y diciendo que porque vino un viento o porque hubo una lluvia torrencial, el agua se convirtió como en sangre, pero es el poder de Dios, Dios moviendo y colocando las cosas de tal manera que el hombre no podía entender por qué acontecían. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Y es el mismo ayer, hoy y será por los siglos. Y lo que ha cumplido, lo que ha prometido, lo cumplirá. ¿Qué es lo que acontecía en la antigüedad? Hay tres etapas, podríamos decir. En la antigüedad, ¿cuál era los pueblos? Los pueblos eran sometidos, eran los reyes, tantas cosas. Pero había un clamor en la gente. La gente tenía un pánico, un miedo. Había una reverencia hacia lo que era lo divino. El opio del pueblo, decía, era la religión, era Dios en un principio. Después de los tiempos se han modernizado. Hace poco, ¿cuál era el opio de los pueblos? El fútbol. El fútbol es algo que los hinchas, los extremistas se matan por el fútbol. Pero ahora, ¿cuál es el otro opio del pueblo en estos tiempos? Es la tecnología. La tecnología invade todos los hogares, invade todo lugar. Yo creo que hay pocas cosas que podamos tener escondidas que la tecnología no la pueda sacar a luz. Ese es el opio del pueblo ahora, la tecnología. Los jóvenes, los adolescentes quieren tener su móvil, quieren tener su tablet, todos quieren tener esa intimidad, pero no es una intimidad, es algo tan fuerte, hermanos, que realmente da pánico, se estremece lo que se está haciendo con todo esto. Y por eso cuán cierta es la palabra del Señor. ¿Qué dice Lucas 18:8? Cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra? Con todo lo que está aconteciendo en estos tiempos, realmente todo va en contra de lo que Dios ha instaurado. Por lo tanto, dice Lucas, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude, porque necesitamos tener esa confianza, esa certeza basada en lo que el Señor ha prometido, sigue prometiendo y cumplirá cuando Él venga nuevamente. La providencia de Dios. Mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos. Y por lo tanto nosotros debemos estar sometidos a lo que el Señor quiere. Y cuando hablamos de descendencia, dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Y sabes lo que podemos decir? Y quiero decir esta mañana, es que realmente la gracia y la misericordia del Señor, esa promesa de Abraham, que sería como la arena de la mar, como la estrella de los cielos, en esta iglesia del Arenal, en esta mañana, hay estrellas y luceros que el Señor ha rescatado y que formamos parte de la promesa que hizo Dios en el principio. Y eso es para su alabanza, para su gloria, porque Él ha dado esta distinción a los que estamos aquí en esta mañana y a los que están conectados y a los millones y millones que son creyentes por gracia y por misericordia. Sí, en este día, si tú no eres cristiano, ¿qué te puedo decir? Te invitamos. Dios ha permitido que tú estés aquí en esta mañana. Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él te ama. Como amó a este pueblo, como nos ha amado a nosotros, Él te ama a ti. Y Él te ofrece, te invita a que tú te humilles delante de Él, te confieses delante de Él sus pecados, y Él es fiel y justo, perdonará tus pecados, porque Él lo ha prometido así. ¿Cómo podríamos concluir? Todo lo que pide el Señor, que le temamos, que andemos, que le amemos, que le sirvamos, que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él lo pide, porque Él lo exige de sus hijos, de los suyos, de los que ha elegido, para que seamos testigos fieles de la grande misericordia del Señor. Y que abramos nuestro corazón, que no seamos rebeldes ni duros de servir. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Él es justo. Él no te pedirá más de lo que tú puedas dar. Él no te echará más carga pesada de la que puedes llevar. Pero Él que pide de ti que le honremos, que lo glorifiquemos, que le alabemos y por supuesto que prediquemos el Evangelio de salvación. Él nos eligió, ¿por qué? Por pura gracia, porque te amó, porque me amó. No miró lo que soy, sino que dijo, mío eres tú. Y por lo tanto, demos la honra y la gloria al Señor. Él ha hecho, hace y hará por nosotros, ya que somos su pueblo, por gracia y por misericordia. Que el Señor esta mañana sea glorificado, hermanos, y para Él sea toda la gloria, toda la honra, y nosotros podamos tener presente y podamos realmente darle algo al Señor. Hay un cántico que dice, da lo mejor al Maestro, ¿no? Tu juventud, tu vigor, el ardor de tu alma, dáselo, pero de corazón, no parcelado, no un canapé, no, Él lo pide todo. Y que el Señor nos ayude a comprenderlo, entenderlo, y para su gloria. Amén.